Buenas tardes familia, ¿cómo estamos? Hoy un poquito más casual, ¿no? De pijama directamente. No, está siendo una puta semana de locura. Además, la mayoría de los días al mediodía no he parado ni por casa, trabajando como trabajo horario completo de mañana y tarde y ha sido una barbaridad. O sea, el cansancio que llevo es prácticamente sostenible por las noches y poco más. Y la verdad es que me ha faltado tiempo para dedicarme a muchas cosas, entre ellas también pues parte de contenido directo que quería aprovechar en esta semana con tema de Champions, Europa y demás. Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido para llegar hasta aquí. Además, más o menos me ha dado tiempo un poquito de organizarme para preparar esta previa de alineaciones de la jornada 14. Muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Beli. Buenas tardes, Márquez. ¿Cómo estamos? Y nada, vamos a ir deprisa, sí, porque son las 3:10 de la tarde. Esto tiene que acabar hacia las 4, 4 y poco, más o menos. Seguir la línea, la tónica de estructura del último directo que dure una hora, poco más. Así que vamos ya entrando en pomada. Y nada, busco aquí la pantallita donde ya se vean las alineaciones. Aquí la tenemos. Y arrancamos con el partido que dará lugar mañana por la noche con este Getafe-Elche. Un partido en el que creo que viendo la seguridad defensiva, cada uno transmitiéndolo con su cierta filosofía, el Getafe evidentemente mucho más defensivo, juntando líneas a cara de perro y entrando al pie, y el Elche pues de una manera más propositiva, con más posesión del balón, con más llegada. Pues al final los dos equipos saben mantener muy bien sus porterías con pocos goles en contra, en algunos partidos incluso con ciertos cerrojos, y es por ello que sin tener claro quién puede llevarse este choque, o sea, cuál de estos dos estilos puede llevarse el partido, tan buen punto podemos ver un Getafe ganador por la mínima 1-0, como también podemos encontrarnos un Elche que se imponga a domicilio 0-1, como puede ser también un partido de empate a 0 o 1-1. Entonces, si hay algo que tengo más diáfano en la cabeza con respecto a este partido, es la premisa de unos bloques bajos. O sea, yo creo que claramente habría que apostar por las defensas de ambos conjuntos, desde un Domingos Duarte, un Gené, un Juan Iglesias, un Diego Rico, un Afengruber, un Álvaro Núñez. Creo que serían claras apuestas, también en el caso de Soria, no tanto en la portería del Elche, que para Eder Sarabia hay mucha circulación ahí, con Iñaki Peña y Dituro, y Dios sabe lo que puede pasar, entonces sería quizá la única excepcionalidad, o sea, el único asterisco, pero sí que tengo claro que serían bloques bajos de ambos equipos, como de igual manera, pues si queremos marcarnos un Arambarri, un Luis Milla, un Aleix Febas, centrocampistas de contención y con llegada y con organización de juego y distribución, que también pueden encajar muy bien para este tipo de partido, pues de igual manera. Y donde ya me guardaría mis reservas para ver qué podríamos encontrarnos, pues el Rafa Mir o el Borja Mayoral de turno, Germán Valera, San Cris, son ya jugadores que no tengo tan claro si podrían ser los indicados para esta jornada, pues teniendo en cuenta que puede ser un partido de resultado corto. Obviamente Rafa Mir viene de marcar gol, obviamente Borja Mayoral lleva varios goles anotados también en estas últimas jornadas, un Germán Valera que había desaparecido en un buen tramo de este punto reciente de la temporada, pues la última jornada con el Madrid volvió a tener un relanzamiento, pues como a principio de curso, en agosto y septiembre, y quizá pues también el tapado Alex Sancris que podría jugar también en una posición donde, bueno, ha tenido también un par de puntuaciones buenas, salvo en la última jornada que para Bordalás pues solamente fue un jugador de suficiencia pues para matar los minutos en los cambios pues en los últimos segundos. Dudas en el lateral entre Pedrosa y Héctor Ford, dudas entre Rodrigo Mendoza y Martín Neto, dudas también con Álvaro Rodríguez y Andrés Silva. Álvaro Rodríguez viene de marcarle gol al Madrid con la ley del ex, cumpliendo una vez más. Andrés Silva, que también está ahora un poquito más cabizbajo en la faceta goleadora. Bueno, al final son posiciones donde no me la jugaría tanto. Sí destacar Vigas, que puede ser un buen parche porque viene a sustituir a Chus, que está sancionado. Y en definitiva, pues lo dicho. Bloques bajos, claramente defensas de ambos conjuntos, en el arquero solamente Soria y centrocampistas de organización y contención como pueden ser los ya mentados. Esta sería la línea. En el noticiero
que siempre nos sirve aquí Belly News. Bueno, si simplemente Juan Márquez hace un apunte que dice que ya en la Master League nos podemos despedir. Sí, yo creo que ya nos podemos despedir hace 2 semanas, pero últimamente ya se confirma del todo, porque llegar a esos 100 puntos para el corte de los que jueguen el título se antoja inviable. Getafe, jornada sin marcar, 3 jornadas encajando, una portería 0 en casa, solo una portería 0 en casa, y una portería 0 en 9 jornadas, y 6 jornadas sin ganar. Una victoria en 8 jornadas, y no han ganado fuera de casa. Los defensas se pueden hinchar a despejes. Y en el Getafe, las bajas de Abkar y Mario Martín, con la duda de Neyu, y un 11 más que posible que aquí nos arroja Beli, con Milla, San Cris, Cova, Javi Muñoz, Arambarri, Femenía, Duarte, Gené, Iglesias Mayoral y Soria. Capitán Milla, Ariete Mayoral, Muro, Soria y riesgo Neyu. Coincidimos con Márquez con ese bloque bajo de ambos equipos. En el Elche, el 11 probable podría ser Peña, For, Vigas, Valera, Álvaro Núñez, Febas, Mendoza, Neto, Afengruber, Aguado, Mir, Álvaro Rodríguez y Capitán Febas, Ariete, Mir y Muro, Peña, con el riesgo de Dituro. Pero nada, que a todo esto también estoy constipado, estoy resfriado. Me vais a ir oyendo cada X mocarme y estornudar, así que no me lo tengáis en cuenta. Baja confirmada ya de Josan, que no llegaría a tiempo. Juan Márquez dice que tiene pruebas en internet, que se queda pillado. Esperemos que puedas quedarte con nosotros. Y en el entrenamiento del Getafe repite en el entrenamiento con el grupo Neyu y ya baja segura confirmada Da Vinci. Así que, sin más, vamos ya al segundo partido, que ya sería el primero del sábado, con este Mallorca-Osasuna. Y este es un partido que a mí me invita al optimismo ligero, favorable a lo que son los intereses baleares, porque tenemos un Mallorca que, pese a haber sido un auténtico agujero negro en la mayoría de jornadas desde el principio y que hasta hace poco lo ha tenido ahí atenazado en el descenso, parece que ha habido una pequeña reacción y también ha venido acompañada de algún buen resultado en casa, como puede haber sido ese último partido jugado en Son Moix frente al Getafe. Y un Osasuna que además pierde mucho fuera. He leído una friolera que no tenía en perspectiva, no tenía en cuenta. Sabía que está más flojo este año que otros fuera de casa, pero es que el dato es contundente. Solamente un punto fuera de casa. O sea, Osasuna solamente ha logrado un empate fuera del Reino de Navarra, fuera del Sadar. Todos los demás partidos los ha perdido. Y eso, acompañado con ese auge de buenas sensaciones del Mallorca en casa, pues me hace pensar que el Mallorca pueda repetir triunfo local. Me voy a ir con un partido por la mínima, que el Mallorca pueda ganar 2-1 o 1-0. Puede ser un all-in por la mínima o un 2-1 ajustadito. Creo que va a ser un partido muy recomendable, tanto si encajan como si no, para lo que serían los defensas y el portero. Bergström poco a poco va ofreciendo muy buenas sensaciones y está pues teniendo continuidad en esa titularidad forzada, pero que de alguna forma está ganando enteros pues para seguir siéndolo, y hasta que obviamente se recupere Leo Román, pero sigue mejorando y eso ya es síntoma de que no se le va a echar tanto de menos al otro guardameta. Creo que Raillo y Balgen pueden también mostrar una mejora sustancial en este sentido. Y sobre todo me quedo con Maffeo. Maffeo está haciendo en algunas jornadas muy buenas puntuaciones jugando en casa. Es verdad que cuando el equipo viaja fuera se resiente mucho en general toda la línea defensiva, pero Maffeo especialmente está siendo de los mejores defensas en casa del Mallorca. Y además no solo eso se traduce en todo lo que son jugadas de corte defensivo, sino también en incorporaciones al ataque, percusiones, centros laterales. Prácticamente le falta un gol y poco más para seguir ahí madurando en ese lateral derecho. Un Samu Costa que se está adueñando de la zona pulmonar de los mallorquinistas, y a partir de aquí dudas con un Murici que se le dio descanso la semana pasada al venir del parón por selecciones, porque no hubo descanso evidentemente. Lo de parón me hace gracia porque es un parón a nivel de clubes, pero realmente las selecciones juegan y por lo tanto muchos de los jugadores internacionales siguen jugando. Bueno, el caso de Murici, precisamente por ir con Kosovo convocado, pues jugó prácticamente los últimos minutos y se vio afectada pues en ese sentido su puntuación de cara a lo que fue la jornada anterior. Y un Jan Virgili que sigue en auge, que es un jugador que se ha adueñado también de esa banda izquierda y que si sigue así pues evidentemente podemos hablar de la mayor referencia de peligro junto al Kosovar.
Ya dudas en el extremo derecho con Mateu Joseph muy por debajo del rendimiento, ha ido de más a menos, como la gaseosa, perdiendo efervescencia. Podría salir Asano, podría ser Antonio Sánchez, podría incluso cambiar el sistema y salir Pablo Torre en ese sentido, o incluso si no dejamos juntos a Pablo Torre y Darder, pues que este sustituya al otro. Con también la duda de Mascarell y Morlanes. Pero lo que es seguro que en el Mallorca son muy sugerentes prácticamente 6-7 plazas, desde Bergström, como ya hemos dicho, Raillo, Valgen, Maffeo especialmente y Samu Costa, y evidentemente seguir con la continuidad de Jan Virgili y la probatura de ese Murici que a veces nos da una de cal y una de arena y por lo tanto pues lidian por igual alegrías y tristezas, pero del Mallorca me quedaría bastante con todos estos futbolistas. De Osasuna, evidentemente, salvo lo que sería el arquero, que en este caso el cancerbero Sergio Herrera, encaje o no encaje, es de los porteros que mejor rinde, mejor rayan y por lo tanto mejor puntúan. Me da mucho miedo cualquier otro defensa a día de hoy, no me da ningún tipo de consistencia esta defensa. Quizá Abel Bretón es por lo que puede aportar más en ataque que en defensa y más en estilos de puntuación de SofaScore como pueden ser Marca, que no quizá en relevo de Azón. Y luego ya futbolistas que intentaré evitar a toda costa, un Moncayola que no es lateral, pero ahí lo pones, un poquito como he dicho en esa comparativa casuística, pues el Fede Valverde de Osasuna, que juega ahí de lateral, como hemos comentado en algún otro directo, mientras está tocado de cierta gravedad Rosier. Y luego, pues bueno, Boyomo y Errando, que Boyomo está lejos de lo que nos hizo vivir en la temporada pasada, y un Errando que está ahí de parche pero que no acaba de subsistir y que evidentemente está ahí por la baja sensible de Catena, que cumple ciclo tras ver la quinta amarilla. Entonces yo en nivel defensivo, salvo el cancerbero, salvo Herrera, yo no apostaría por nadie. Ya digo, si queréis probar un Bretón es por lo que pueda causar en ataque, pues vale, pero poquito más. Y del mediocampo para arriba, pues es quizá donde iría un poquito más, pero con prudencia. Es decir, Moy Gómez y Torró son parches que no me convencen de igual manera que Rubén García, Raúl García de Haro o Budimir, que es duda hasta el último momento. Quizá por los regates y el desborde que puede ofrecer Víctor Muñoz y sobre todo por Aimar Oroz, que poco a poco ha ido cogiendo galones otra vez, después de una lesión que la ha tenido impactado algunas semanas. 2 partidos seguidos jugando, entrando desde el banquillo y ya esta última jornada titular, y ofreció una asistencia que bueno, avanzó a los navarros frente a la Real Sociedad, aunque es verdad que al final estos perdieron el partido, pero Aimar Oroz de lo poquito salvable y destacable de este Osasuna junto a Herrera. Entonces, viendo también la sinergia de un Osasuna que creo que puede acabar cayendo en Mallorca, no me iría tampoco mucho más que con lo ya como he comentado. Dice Juan Márquez que Kigoza que lleva en la Bizu Fermín. Sí, he oído que es baja de última hora, que tiene una lesión en el sóleo. Así que Fermín con el pastizal que ahora vale, veremos qué decisión toma Kigoza, si vende, se lo queda. Yo creo que se lo va a quedar, porque si al final ha una lesión, y lo entiendo, de 2-3 semanas en una liga sin cláusulas, tampoco es cuestión de venderlo, pero obviamente si la cosa se fuera 2-3 meses, pues yo ahí sí que me lo pensaría. Pero al final las decisiones las toma cada uno en función de sus pensamientos. Vamos allá con el noticiero. Real Mallorca, 2 jornadas marcando, 5 jornadas en casa seguidas marcando también, pero 5 jornadas en casa sin perder y una derrota en casa y una portería 0 en 6 jornadas. Aunque todo esto también te digo que las estadísticas están para romperlas, y es verdad que la inercia reciente sí que me invita a que el Mallorca sea más favorito. El caso de Osasuna, 4 jornadas fuera de casa sin marcar, lo que induce a ese 1-0 quizá por la mínima. 2 jornadas encajando, una portería 0 en 9 jornadas, una portería 0 fuera de casa, 5 jornadas sin ganar y no ha ganado fuera de casa. Estoy convencido que la portería 0 fuera de casa fue el empate único que cosechó, porque tampoco ha ganado, y una victoria en 9 jornadas. Ha sumado un punto fuera de casa de 21 posibles. Juan Márquez se abona al 1-0. Y ya los pronósticos, bueno, Beli nos comenta antes que el Getafe Elche 0-0 con Afengruber y Vigas y defensas de ambos equipos, y en el Mallorca Osasuna 1-1 con Virgili, Boyomo, Torró y Maffeo. Y el Osasuna nos dice Márquez está muy mal, como no se espabile creo que se va a segunda.
Y en esta previa, pues comentando que la posible vuelta de Kumbula puede ser una realidad. El 11 probable sería Bergstrom, Murici, Virgili, Raillo, Mojica, Valgen, Darder, Pablo Torre, Josefa, Sano, Samu Costa, mientras que en Fantasy capitán Samu Costa, Ariete, Murici, Muro, Raillo, Riesgo, Mateo, Josef. En Osasuna, bajas ya sabidas, Benito y Rosier, Duda, Budimir, 11 probable, Herrera, Boyomo, Bretones, Víctor Muñoz, Moncayola, Torroy, Maroroz, Raúl García, y Budimir o Juan Cruz. En el Fantasy capitán nadie, Ariete, Víctor Muñoz, Muro, Boyomo, Riesgo, Errando. Nos pican por aquí, pero yo no espero a nadie. Si quieren abrir, pues atenderán, y si no, pues aquí nos quedamos. Lo que sí te pido, por favor, si me puedes ajustar la puerta. Gracias. Y entrenamiento de Osasuna al margen. Vamos a dejar que acaben de picar. Entrenamiento de Osasuna, esto es lo que tienen los directos. Entrenamiento de Osasuna al margen Budimir, Dunoso para la jornada 14, de momento no llega, o sea que creemos que es difícil que pueda llegar. Bueno, vemos aquí sancionados de la jornada 14 a 25 de noviembre, que esto ya lo damos por hecho, pero lo comentamos. La previa de la previa: Anthony, Sancet, Ruiz de Galarreta, Chus, Apcar, Mario Martín, Catena, Arribide, Patecisis y Palazón y Chaira. Estos jugadores, chicos, no son factibles para alinear porque están sancionados, o sea que se pierden esta jornada. Posibles sustitutos de cara a cada uno de ellos, respectivamente, en el orden en el que los hemos mencionado: Aitor Rival, Robert Navarro o Unai Gómez, Errando, Vigas, Brécalo, Valentín y Pedro Díaz. Y apercibidos, para tenerlo en cuenta, aquellos que queráis clausularlos de cara a la semana siguiente, a la jornada 15, Antonio Blanco, Nathan Afengruber, Víctor Reis, Unagi, Manu Sánchez, Ratiu, Tchouaméni, Zubeldia, Peque, Nianzú, Gallá, Tárrega, Buchanan y Pape Gueye. Que por cierto tengo que deciros que en el caso de Nathan, que lo tengo yo en una de las ligas, lleva sido jornadas que parece que ve la quinta amarilla, pero siempre se acaba librando. Pues nada, familia, vamos ya con el tercer partido de esta jornada, y ya es el Barcelona-Alavés. Un partido en el que el Barça vuelve a jugar en casa en el Spotify Camp Nou después de su gran estreno con final feliz frente al Athletic Club, que acabaron goleando 4-0, y ahora pues vienen de ese pinchazo con una plantilla que parece ser que no da para ser competente en Champions, un buen viaje que le metió el Chelsea. Veremos si esas heridas de las que vienen saben lamérselas ante un Alavés que, es verdad, fuera de casa le puede venir grande este partido, pero que también sabemos que al Barcelona a veces se le pueden atragantar los partidos seguidos cuando viene de una mala inercia y ante equipos que saben encerrarse bien. En cualquier caso, creo que el Barça debería ganar. No me atrevo a decir golín porque esta defensa blaugrana deja mucho que desear y se nota muchísimo la ausencia de Íñigo Martínez en esa filosofía a muerte que pregona Flick a la hora de adelantar la defensa, con lo cual creo que algún gol puede caer del Alavés, véase pues de la mano de Blanco en la sala de máquinas o de Denis Suárez, o incluso arriba ya finalizando de Lucas Boyé o un Carlos Vicente que parta de inicio o de revulsivo, suponiendo que llegue en este caso, no me acuerdo cómo se llama el jugador, a ver si lo tenemos por aquí, y si llega, porque estaba lesionado, Calebe, bueno, sale al 40%, pero está ahí. Y en cualquier caso, Aleñá, con esa ley del ex, un jugador que siempre puede crecerse sabiendo que podía haber merecido una proyección o una continuidad en Can Barça, como esa leña. Entonces, del Barcelona sí que es verdad que defensivamente yo ahora mismo el único que me genera mucha confianza ciega es Eric García, que lo pongas donde lo pongas, dada su polivalencia y su alto rendimiento en cada una de las posiciones, es perfecto. Te puede hacerlo muy bien de central, de lateral derecho o incluso de pivote defensivo, pero el resto auguro muchas rotaciones, porque Araujo está muy mal, como habéis podido ver, no lo voy a criticar más de lo que ya toda la prensa ha echado leña al fuego. Koundé no es el del año pasado, y Valdel iría bien un descanso quizá en detrimento de Gerard Martín, también con la posibilidad en el aire de Kubaxi o Christensen. Entonces, en defensas yo solamente me atrevería con Eric García y con Joan García también, con el portero, porque encaje o no encaje el Barça, Joan García siempre responde bien. Ya, de ahí para adelante, sí que iría un poquito inclinándome con todas las posiciones, y lo digo con matices, es decir, creo que pueden haber rotaciones. Creo que nos podemos encontrar un Rashford de titular o un Rafinha incluso de inicio que esté para jugar media parte o una hora de juego. No nos sorprendería tampoco que saliera desde el minuto 1 Lewandowski como Ferran Torres.
y evidentemente Lamine Yamal, que parece ser el más fijo de todos. Pero dentro de esas rotaciones, y por eso digo que me atrevería a apostar por todos ellos, no me tengo ningún miedo no a mí mismo, parece que lo diga, pero no tengo ningún miedo, mejor dicho, más que no tengo ningún miedo a apostar por cualquiera de los delanteros, salgan de inicio o no, porque tanto desde el banquillo te puede hacer faena un delantero que a lo mejor de titular puede que no lo haga, o evidentemente en función del minuto en el que salga, alguno de los que salgan del revulsivo pueda no darle suficiente tiempo para hacer algo. Pero dicho de otra manera, si al final contamos con media parte cada uno o con media hora, un Rashford, un Rafinha, un Ferran Torres, un Lewandowski te pueden hacer la misma faena que entrando desde el minuto 1, con lo cual yo me atrevería a alinear a cualesquiera de estos jugadores, aunque salgan al 50 o al 60%, no importa. Yo me atrevería, vamos, me atrevería a jugármela o a arriesgarme. Entonces, creo que va a ser un partido que el Barça lo va a tener complicado, que el Alavés va a saber jugar sus bazas y que al final, pues quizá se lleva el partido el conjunto culé, pues con un 2-1, con un 2-0, algo así, es lo que creo. Vamos a ver. Que esto ya se me ha subido con tantísima Belly New. A ver, el Barça ha marcado en todas las jornadas. Por cierto, hablando de ese dato, también curioso ha sido que hoy he leído que en la Champions es la primera vez que un equipo de Flick se queda sin marcar gol. Porque con el Bayern fueron creo que 18 partidos y con el Barça han sido 19. Y el día este con el Chelsea, primer portería a 0 que no marcaron y primer partido en la era Flick que un equipo suyo pues se queda sin marcar gol. Que además el récord de partidos seguidos el Barcelona marcando gol consecutivamente eran de 53, si no recuerdo mal, después de la última caída que fue 0-1 por la mínima jugando en casa con el Leganés. De esto fue a finales del 2000, creo que 24. Así que esta es una estadística también que juega mucho a favor del Barça, pues en esa búsqueda constante del gol. Así que un gran guarismo que por desgracia ya se ha visto truncado, pero que en cualquier caso ha sido una gran noticia, evidentemente. Ojalá siempre pudiera ser algo así. Bueno, vamos a seguir con los datos, que todo esto ha venido por lo de que había marcado en todas las jornadas. 3 jornadas sin perder, 3 victorias, ha ganado todas las jornadas en casa, una portería 0 en 8 jornadas. El Alavés, por su parte, 3 jornadas fuera de casa sin marcar incluso. No ha marcado, de hecho, en 4 de las últimas 5 jornadas, juntando otros partidos en casa y fuera. 4 jornadas encajando, 4 jornadas fuera de casa encajando y una portería 0 solo fuera de casa. Una victoria en general en 5 jornadas y solo una victoria fuera de casa. Márquez se va con un 3-0 arrollador y para Belly un 2-0 con all-in del Barça con Yamal y Gerard Martín. Yo me voy a eso, 2-0, 2-1. Y Juan Márquez dice Esponja, Yamal y Ferran. ¿Y Esponja quién es? ¿Esponja es de Jong? ¿Quién es Esponja? Es alguien del Barça seguro. Pero bueno, Yamal y Ferran sí. Venga, en la previa esta, las bajas, bueno, ya seguras las de Ter Stegen y Gavi. Pedri duda, podría también contar con algunos minutos. Yo para los managers fantasy no aconsejaría alinearlo todavía, me esperaría a la jornada 15, tanto si sale en la segunda parte como si pudiera salir de inicio, pero para esta presente jornada ante el Alavés yo no me la jugaría, no sea que solo salga 10 minutos para probarse y que tampoco la cosa dé para mucho más. En el 11 probable, Joan García, Valdé, Koundé, Eric García, Christensen, Fermín, Frenkie, Olmo, Rafinha, Ferran y Rashford. Capitán Lamine Yamal, Ariete, Ferran, Muro, Eric García, Riesgo, Christensen. En el Alavés toda la plantilla disponible salvo Garcés, 11 probables, Sivera, Tenaglia, Pacheco, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Aleñá, Denis Suárez, Calebe, Carlos Vicente, Tony Martínez, Boyé. Capitán Denis Suárez, Ariete Boyé, Muro Tenaglia, Riesgo Carlos Vicente. Y en el 11 confirmado del Barcelona, Gerard Martín podría entrar por Valdé en Liga y también serias opciones para Christensen. Dudas entre Ferran y Lewandowski en Liga, ambos titulares en la noche de ayer con el Chelsea. Y confirmamos que Pedri podría empezar a entrenar mañana y posiblemente se le vea en la jornada 14 algunos minutos. Juan Márquez apunta muy buenas maneras con ese revulsivo Rafinha.
Pedri suma un entreno con el grupo y el canario está cada vez más cerca de volver para este fin de semana. Sin embargo, sería sin correr riesgos y con el partido ante el Atlético de Madrid en mente. Precisamente una jornada, chicos, acordaros, intersemanal que tendremos la semana que viene. Y Aaron Escandey tendrá sus puntos por penalti parado. Grale. Ahora está pensando, ¿por qué hablamos del Oviedo? Vale, porque es una noticia random que es importante también tenerla en cuenta para las apps fantasy y los que seguís este tipo de directos. Aaron Escandey tendrá sus puntos por penalti parado y los puntos estarán disponibles después de la jornada 15, o sea, la semana que viene, entre semana. Según Belly, descanso para Lewandowski y Eric García para que juegue ante Atlético y Betis. Podría ser, porque Eric García ha jugado muchísimo. Lewandowski lo veo más factible, pero Eric García, que parece intocable por lo bien que está rindiendo, no descartaría que para esta ocasión descansase. Y yo veo, de hecho, seguro que Araujo pueda jugar. Precisamente para callar críticas y porque sabemos que no va a jugar en Champions, porque está expulsado. Entonces yo a Araujo le veo bastantes posibilidades de partir desde el 11. No habrá colleja de flica de Ronald, en forma de interrogante. Araujo llega siempre el primero a la charla. Esos son puntos. Y ojo con las rotaciones, sí. Porque también hay equipos que juegan la Supercopa de España y tendrán pues 3 partidos en una semana, prácticamente. Hay que hilar muy fino entonces. Y tenemos también a Jordi SSC. Buenas, crack. Hola a todos. ¿Cómo estamos? Y te digo la verdad, Beli, dices que mires WhatsApp en una foto, pero es que vamos de culo y queda poco tiempo, 3:30 de la tarde y vamos al cuarto partido, así que seguimos con el lío. Levante Athletic Club de Bilbao. Tenemos un partido aquí en el que el Athletic le puede pesar mucho la carga de partidos con la Champions, con su estancia en Europa, en la máxima competición continental, y un Levante que te ofrece una de cal y una de arena. No sabemos qué versión vamos a ver, pero no obstante sí sabemos seguro que el Levante donde peor rindes en casa. Entonces, pues, aquí, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con el ciego o con el tuerto? Es un partido difícil de vaticinar. Yo creo que el Athletic de Bilbao, en una situación normal, sin tanta carga de partido de europeo, debería ganar a domicilio, pero veo que el Levante puede meter mano y por fin poner fin, iba a decir, por fin llegar ya a acabar con esa mala racha, esa mala dinámica jugando en casa, puntuando con el Athletic de Bilbao, sea ganando o empatando. Entonces, como auguro un partido muy cerrado, en el cual puedan haber goles por doquier, porque los dos defensivamente están mucho que dejando que desear, puede que este sea el partido más loco de la jornada y nos vayamos a un 2-2, 2-3, 3-2. Ya no sé si incluso irme con alguna goleada que alguien marque 4. Pero bueno, intentaría evitar a toda costa defensas, pero a toda costa. Quizá por el trabajo que tuvieran, siempre y cuando no haya nadie que encaje 4 goles, que solamente sean 2 o 3, me atrevería con Ryan y con Unai Simón, tanto con el australiano como el internacional por España, porque creo que al final se puede notar y mucho lo que puedan aportar en un partido en el que las defensas son auténticos flanes, con lo cual apostaría bastante por los guardametas, incluso con goles en contra, pero sí que, insisto, evitaría a toda costa centrarme en centrales o laterales, o sea, a toda costa. Del centro del campo para arriba me iría con nombres propios, siendo evidentemente este un partido para bloques medios y altos y siendo esto una antonimia de lo que era el primer partido que habría la jornada entre el Getafe y el Elche. Creo que este va a ser un partido para centrocampistas y delanteros de corte ofensivo, en este caso los mediocampistas. Nos iríamos con Kevin Arriaga, con Carlos Álvarez, con Eta Ion, con Iván Romero, y de la misma manera en el Athletic Club nos iríamos con Jauregui, con Nico Williams y con Berenguer. Ojito a ese delantero centro que no queda claro si puede estar Guruceta o incluso Unai Gómez, que ya le hemos visto jugar de falso 9, o si no de falso 9, de falso delantero centro. Entonces, es una de las posiciones que más discordancia me abre. Y a partir de aquí, pues me iría a muerte con esos 4 o 5 nombres y evidentemente este va a ser un partido con goles. En el Levante ha marcado en 10 de 13 jornadas, 5 jornadas encajando, 5 jornadas sin ganar, una victoria en 8 jornadas y solo ha sumado un punto de los últimos 15. El Athletic por su lado no ha marcado fuera de casa en 4 de las 6 jornadas. Ojo que esto rompe un poco lo que yo digo, pero para eso también decimos que el fútbol no siempre son matemáticas, y 5 jornadas fuera de casa sin ganar. De ahí eso también apoya que el Levante saque algo positivo. No sé si en forma de victoria o empate, pero en algo positivo. Y solamente ha sumado un punto fuera de casa de los últimos 15. Dice Juan Márquez que para él le huele que al Levante gana este partido 2-1.
Y para Beli, 1-1. Laporte y Guruceta, jugadores claves de ambos equipos. Muy buena tirada, o sea, no sé si tirada o no, pero muy arriesgada, muy valiente la de Guruceta. Insisto, con Unai Gómez ahí en el candelero. Y Beli dice que yo tantos goles no veo. Veo pocos goles, todo lo contrario a ti, Tuso. Juan Márquez dice que ha fichado en alguna liga a Iván Romero y en alguna otra a Eta Young, aunque su nivel ha bajado mucho. Pues mira, yo me he quedado sin uno y sin otro, porque en la Master tenía a Iván Romero y me lo han clausulado, aunque le subí 20 kilos la cláusula. Bueno, 20 kilos en total, me refiero. Y a Eta Young iba bajando, pujé como 2,5 kilos pensándome que me lo llevaría y aún ha habido algún loco que ha pagado 3 o 4, o sea que... Lo de Eta Young no me lo esperaba, la verdad. Y lo de Iván Romero, pues bueno, pese a subirlo, me lo han quitado, pues buen viaje. Pero ninguno de los dos, en la Master concretamente. En el resto no tengo a ninguno. Bueno, y en esta tampoco, pero en esta podía haber tenido los dos y al final sin ninguno. A ver, en el Athletic, Baja, Sancet de Galarreta, Sanadi, Prado, Seguiluz, Dudas, Williams, Serrano, 11 probable. Unai Simón, Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri, Vesga, Jaureguizar, Berenguer, Unai Gómez, Nico Williams y bien o Guruceta o Robert Navarro. Capitán Jaureguizar, Ariete, Nico Williams, Muro, Vesga, riesgo Guruceta. Chicos, cada vez que leo esto ya no digo fantasy, pero se sobreentiende, ¿vale? O sea, cuando decimos que en una aplicación fantasy, capitán para doblar puntos, Ariete para tener esos 3 puntos extra al que marque gol, Muro al posible que haga mejor puntuación como portero o como defensa en clave de contención y riesgo pues aquel que no alinearíamos porque puede ser rotacional. Venga, seguimos. En la previa del Levante, las bajas que ya sabemos de Pablo Martínez, Unai Vencedor y Espi, 11 probable, Ryan Toljan, Moreno, o sea, Marcelo Moreno, Iván Romero, Manu Sánchez, Carlos Álvarez, Uriol Rey, Ola Sagasti, El Gezábal de la Fuente, Tallón y luego ya Brugui y Arriaga. Capitán Ryan, Ariete, Carlos Álvarez, Muro, Arriaga, riesgo El Gezábal. ¿Y qué le pasa a Laporte? Pregunta Márquez. Pues bueno, ahora dicen que es duda, pero yo siempre que juega algún partido entre semana, sea selección o sea Champions, siempre lo veo que está con la puta duda del interrogante y luego siempre acaba jugando. O sea que, ¿en qué momento nos vamos a llevar el disgusto? No lo sé, pero... Hasta la fecha yo lo he dejado de alinear y ha jugado. Y encima ha sumado bien. La pregunta es, ¿será esta vez que no juegue? Yo estoy por ponerlo, porque estoy harto ya de comerme malas puntuaciones por defensas de mierda que tengo de parches, cuando la Laporte es un seguro en la zaga. Pero bueno, falta que diga esto como para que esta semana efectivamente nos comamos el 0. Dicen que sí llegará a la jornada 14 Aymeric Laporte y que es simplemente un proceso verico. Pues entonces genial, no nos lo quitamos, lo dejamos puesto. Yo lo tengo en 3 ligas a Laporte. Nico Serrano vuelve con el grupo y los titulares en Champions entrenan en el gimnasio, salvo Unai Simón y el sancionado Sancet. Sigue sin aparecer Iñaki Williams y su presencia en la jornada 14 ya es casi imposible. Laporte descansa en Champions, por lo que será titular en Liga. Nico Williams suplente en Champions, también debe jugar a inicio de Liga. Y pregunta, nos comenta por aquí Juan Márquez si en la Bizum vendería a Expósito y Jaureguizar por el Cholito. Pues si te digo la verdad, mi respuesta, yo normalmente... Apostar por un tío en vez de 2 me cuesta, salvo que la calidad contrastada sea lo suficientemente válida como para responder sí. Y en esta ocasión es sí. Yo pondría a Giuliano Simeone en lugar de Expósito y Jaureguizar. Fantástico, pues con esto seguimos el siguiente partido y ya nos vamos al quinto de la jornada y por lo tanto ya en la mitad, en el ecuador de la misma, con este Atlético de Madrid-Oviedo que va perfecta la pregunta con la que hilvanabas, la del Cholito, la de Giuliano Simeone. Es verdad que tenemos a un Oviedo con una mejoría notable que pudo arañar un empate a 0 en casa con un Rayo Vallecano que venía volando como un avión. Pero también tenemos un Atlético de Madrid que el otro día aguantó con resiliencia las embestidas del Inter de Milán en Champions y que finalmente... con un empate que se parecía otorgar en el último momento, pues se llevó esa épica victoria con ese gol de Josema Jiménez y que también pues eso les permite venir con la moral por las nubes. Así que tenemos 2 equipos que vienen en cierta manera pues con una moral alta, pero yo creo que la calidad se debe imponer y jugando en casa el Atlético de Madrid debería llevarse este triunfo. No sé si al punto de ser un all-in, que sí que es verdad que el Oviedo es el equipo menos goleador de la liga y eso invita a alinear siempre pues a todo lo que sean porteros y defensas del equipo rival de turno y más con un Atlético de Madrid que es defensivamente más férreo que otros equipos.
pero sí que es verdad que más allá de que caiga o no caiga el gol visitante, pues creo que este tiene que ser un triunfo claramente local. Así que me la voy a jugar, entre comillas, con un all-in a favor del Atlético de Madrid, con un 2-3-0. Ojo con los descansos, ojo con las rotaciones y ojo con las dosificaciones del conjunto colchonero, con un Oviedo que evidentemente viene descansado porque no ha jugado partido entre semana, pero más allá de eso creo que el Atlético de Madrid debería ganar. Por lo tanto, del Atlético de Madrid y con esas rotaciones, pues habrían nombres propios que sí que intentaría evitar, como podrían ser los de Jiménez, Janco, Pubill o Nahuel Molina. Una plaza que creo que se van a costear estos dos últimos, Pubill y Nahuel Molina, por el lesionado Marcos Llorente. Creo que el Lenglet va a tener protagonismo. Creo que la cosa está entre Jiménez y Janco para darle al uruguayo algo de descanso. Si no, yo creo que la pareja a día de hoy de centrales titular va a ser Lenglet y Jiménez, aunque Janco ha venido de varios partidos jugándolos seguidos como titular y hasta el final, pero es verdad que en el último partido ya entró de revulsivo. Y al final, la parte que me da menos dudas, aunque sea suplente, es Nico González, porque es un jugador que siempre es muy utilizado por el Cholo y salga de inicio o salga a la segunda parte, sus puntuaciones siempre son buenas por lo que puede aportar en ataque, con lo cual no me importa tanto que salga de inicio o que no lo haga. Del resto sí que me guardaría esas reservas. Del centro del campo para adelante apostaría por todos, apostaría por Coque, Baena, Barrios, Julián Álvarez, claramente. Y Sorloth y Griezmann, pues un poquito me sucede con Nico González. Creo que Sorloth le puede costar más el activarse si goza de pocos minutos, pero Griezmann me sucede lo mismo que Nico González. Creo que es un jugador que se puede confiar en él, pese a que salga al final solo media hora, 20 minutos o 35 minutos. Creo que pues son jugadores que caerían a gran altura. No creo tanto que Giuliano Simeone salga ahí en este dibujo como lo vemos en una posición tan retrasada. Creo que ahí van a ser Marc Pubill o Nahuel Molina, uno de los dos, pero como ambos son parches y no sabemos quién va a ser el relevo de Llorente, pues no apostaría por nadie en ese sentido. Y luego habría que ver si incluso hubiera algún cambio de sistema, pero yo a Giuliano lo veo más arriba, esa es la verdad. Y del Oviedo, en un partido en el que pocos presagios buenos le auguramos, ¿alinearíamos o confiaríamos en alguien? Pues para mí hay 4 piezas clave ahora mismo que están muy por encima superior del resto y que solo por eso se merecen el beneficio de la duda. Estamos hablando de Aaron Escandey, David Carmo, Colombato y Fede Viñas. Escandey, Carmo, Colombato y Viñas. Estos 4 jugadores son pieza clave cada uno en su sintonía, en su posición, en su línea. Portero, defensa, centrocampista y delantero. Esto es lo que hace que este Oviedo todavía saque y se sustente pues en resultados que inviten a esa posible salvación cada vez que el Oviedo saca algún punto provechoso. Escandey desde el principio de temporada porque es el mejor portero de la liga en cuanto a paradas se refiere y eso le permite que pese a encajar goles siga sumando muy buenos guarismos. David Carmo pese a ese proceso vírico que lo apartó del último partido y que muchos nos comimos un 0, yo particularmente lo tenía en 4 de 5 ligas y en esas ligas pues jugué prácticamente con 10. Carmo para mí es el defensa que sobresale por encima del resto. Colombato que nos está empezando a recordar al de segunda división en la Liga Hypermotion, que incluso al principio de temporada no había sido titular, y Fede Viñas, un uruguayo que está sumando mucho por el trabajo y la capacidad de sacrificio que aporta, tenga o no tenga gol, porque no está teniendo gol, pero ahora sí está sumando mucho, y eso a mí me invita para que sea un delantero ahora mismo fichable y alineable. Atlético ha marcado en todas las jornadas, 12 sin perder, una derrota solo, y el Oviedo por su lado 3 jornadas sin marcar. No ha marcado, ojo, no ha marcado en 5 de las 6 últimas jornadas y ha encajado fuera de casa en todas las jornadas y 6 jornadas sin ganar, solo una victoria en 10 y ha sumado 9 puntos de 39 posibles. Juan Márquez dice que ya ha vendido a Despósito, o sea que le queda el otro, Jaureguizar. Esta es la última previa a mitad de la jornada 14, ya lo he dicho. Y es que no me ha dado más tiempo a más, voy a estar súper liado, aunque Escandey voy a ponerlo sí o sí. En el Atleti, Oblak, por cierto, entrena ya sobre el verde y podría volver. Recordad que había estado jugando Muso en la última jornada. Los titulares ayer empiezan al margen. Marcos Llorente recuperándose pero descartado para el fin de semana. Y en el Oviedo, bueno, casi listo Oblak, ya lo hemos dicho. Con también Coque, Nico y Lenglet. Ojo que llega en forma Baena. 11 probable del Atlético: Oblak, Molina, Barrios, Jiménez, Ruggeri, Coque, Baena, Lenglet, Nico González, Giuliano Simeone, Julián Álvarez. Su pregunta: Griezmann titular. No lo sé, Juanmito. Yo tengo a Griezmann en la Warriors y lo pongo. Y lo pongo siempre.
Porque si hace el día del Levante, que sale y marca 2 goles. A Griezmann hay que ponerlo siempre. Incluso está siendo muy buen jugador partiendo desde el banquillo, que incluso más si jugase titular. Yo a Griezmann lo pondría. En el Oviedo, bajas Lemos y Javi López. Perdonad que se me ha subido esto. Sanción de Chaira, vuelve Carmo al 11, Escandey el más fiable. 11 probable, Escandey, Nacho Vidal, Costas, Carmo, Rahim Alassane, Santiago Colombato, Dendoker, Fede Viñas, Hassan que podría jugar por el sancionado Ilias Chaira, Fede Viñas y Salomón Rondón, más un media punta, dependiendo de la rotación. Y la baja segura tras el parte médico de Javi López, que sufre esa lesión muscular en el isquiotibial izquierdo. Y su chollazo del Oviedo para Juan Márquez Cazorla, que el otro día jugó y lo hizo muy bien. Para Beli, 2-0 del Atlético al Oviedo, Julián Álvarez Coque, Molina y Olin del Atlético de Madrid. En el 11 del Atleti ante el Inter con sorpresas, Johnny Cardoso sumará sus primeros minutos desde la lesión y lo hará como titular. Molina, el sustituto de Llorente y Musso Gallagher y la vuelta de Juliano, las otras novedades del 11. Y del partido del 6 al 10 no tengo previa sin las 4 menos 10 cuando leerás esto. Claro, porque si se queda pillado de internet, pues se escucha entrecortado y no sé si dispone tampoco de todo lo demás. Bueno, no os preocupéis. Yo voy haciendo los balances o análisis como creo por sensaciones, y si evidentemente me dejo a alguien que sabemos que es sancionable o que está lesionado, pues bueno, ya podréis ver en los dibujos, salvo que haya alguna cosa que diga, hombre, mío, me parece más que puede ser esto, que puede ser lo otro. Creo que realmente ya queda bastante dilucidado. Lo que pasa que, bueno, siempre que se tiene aquí información en los noticiarios, pues hace que esto sea mucho más completo, pero no pasa nada. Nos vamos espabilando, señores. Vamos ya con la Real Sociedad Villarreal. Y este partido creo que va a ser un partido muy parejo, con muchísimas posibilidades para ambos conjuntos. Creo que a diferencia de otros años no va a ser un resultado tan corto en favor de uno u otro, sino que puede ser un partido también con muchos goles. Creo que evidentemente la Real Sociedad parte de la ventaja de haber descansado entre jornada, mientras que el Villarreal pues le está pesando muchísimo la carga europea con Champions y ya prácticamente está casi eliminado de la máxima competición continental después de su goleada encajada en Dortmund ante el Borussia con un estelar Serhou Guirassy, que ya se ha convertido en el delantero africano que más goles ha marcado en Champions. Pero más allá de esas informaciones y volviendo a lo que es la Liga, creo que el Villarreal necesita resurgir pues para lo que sería este partido ante una Real Sociedad que puede crecerse en casa, pero que realmente la Real la estamos viendo mejor fuera que incluso como local. ¿Qué vamos a tener ante sí? ¿Qué vamos a poder ver? Bueno, lo que sí que creo claramente, teniendo en cuenta que este creo que va a ser uno de los resultados más inciertos, porque incluso tanto podemos ver un Villarreal resarciéndose ganando a domicilio 0-2 o 1-2, como al final la Real Sociedad agrava la heredad del submarino amarillo y se acaba imponiendo 3-1. Creo que al final este va a ser un partido en el que hay que mojarse y hay que apostar claramente por los bloques medios y altos. Defensivamente me iría con jugadores muy puntuales, es decir, John Martín, Foyth, Mourinho, Luis Junior, Remiro, 2-3 jugadores de cada equipo. O sea, creo que pueden haber rotaciones, creo que pueden haber jugadores que tampoco acaben de rendir. Entonces me iría solamente con esos 2 o 3. Y ya sí me iría con Gorrochategui, que el otro día se doctoró también con Osasuna, con gol y asistencia, un jugador que está yendo a más, que se le está recordando al del Mirandés, aunque es verdad que ha tenido algunos partidos irregulares. Yo hay varias ligas donde se me han cachondeado porque he dejado de ponerlo cuando ha hecho puntos y lo he quitado en esos momentos, pero cuando lo he puesto no ha hecho nada. Gorrochategui y 10 más es mi premisa a partir de ahora y hay que morir con él, porque al final pues creo que es un jugador en madurez, en proceso de madurez, que va a acabar siendo un puntal fijo y que va a acabar siendo pues el nuevo Zubimendi. De hecho hay algunas voces del norte que ya lo apodan Gorrochamendi.
Y bueno, junto a él, pues Brais Méndez, que va al auge, que es un jugador también que está volviendo a recordar al de sus inicios en el Celta, con ese olfato goleador, con esa llegada. Soler, que todavía no se le recuerda al del Valencia, pero que también va creciendo. Y luego ya evidentemente Oyarzábal, que está siendo un jugador que se hincha a marcar goles como hacía mucho tiempo no habíamos visto, no solo con la Real, sino con España. Y un Barrenechea que vuelve de lesión y que también puede ser una carta importante en esta liga. Junto a ellos, en el lado de los castellonenses, pues apostar ciegamente por Moleiro y Gerard Moreno, que de sus botas nacen las jugadas en forma de goles y asistencias, todo lo que son contribuciones de gol, y luego ya, pese a que pueda haber algún riesgo de rotación, Comesaña y Nicolás Pepe. El caso de Nicolás Pepe como tapado, porque es verdad que el rendimiento está siendo inferior, pero Comesaña está siendo santo y seña de este centro del campo del Villarreal. Entonces, con todos estos jugadores, apostaría a muerte. Evidentemente, un Mikautatze o un Ayoce que te jueguen media parte cada uno, hay el riesgo de saber si marcan o no marcan, porque a los dos les falta pólvora, pero es verdad que Ayoce viene un poquito mejor posicionado respecto al último partido de liga. Con todo ello, con todo este condimento de ingredientes, creo que vamos a tener un partido con muchos goles, aunque al final se va a decidir por detalles para saber quién de los dos gana este match. Revolución total. Villarreal cambia media plantilla, 6 cambios de liga a Champions. Aunque si hablamos de cambios de Champions, Guardiola hizo guardioladas el otro día con el City, y con un Bayer Leverkusen con muchas bajas se acabó imponiendo el conjunto germano a domicilio 0-2. Así que, bueno, también el Villarreal vio acusada esa revolución total, pues, con esos 6 cambios de liga respecto a la Champions. Salieron del 11 Rafa Marín, Pau Navarro, Pedraza, Moleiro, Gerard Moreno y Ayoce. Y entrará en el 11 en Champions, pues Mourinho, Foyth, Cardona, Buchanan, Oluwaseyi y Pape Gueye. Un Oluwaseyi que también marcó en la última jornada de liga, ¿eh? Las posibles rotaciones del Villarreal ante la Real, que después de tocar fondo en Dortmund, serían Veiga, Gueye, Oluwaseyi, Cardona, suplencia, vuelven Pedraza, Gerard y Moleira. Pelea arriba Mikautatze contra Ayoce, posible 11, Luis Junior, Pedraza, Foyth, Rafa Marín, Pau Mourinho, uno de los dos, Moleiro, Comesaña, Parti, Pepe, Gerard y Ayoce, Mikautatze, uno de los dos. Entrenamiento de la Real Sociedad. Zubeldia sigue ausente y empieza a preocupar de cara a la jornada 14, y la buena noticia ha sido el regreso con el grupo del canterano Gotti. Y vamos ya con el siguiente partido, 4-5 de la tarde, y ya vamos por el cuarto por la cola, es decir, por el séptimo, que sería este derbi sevillano, este derbi entre Sevilla y Betis. Este partido complicado, ¿eh? Este partido es complicado porque si miramos el histórico reciente, ahora mismo el Betis le da bastantes vueltas al Sevilla. Esa es la realidad. Y me da igual que el Sevilla sea equipo que juega en casa y el Betis el visitante. Pero es que es verdad que en las últimas 2-3 jornadas el Betis ha pegado un bajón. Se ha llevado 2 empates entre rivales a priori bastante más asequibles como Valencia y Girona. Y tenemos un Sevilla que por ende también ha sacado sensaciones importantes, aunque no han venido acompañadas de los resultados. Entonces, por solvencia yo sigo creyendo en el Betis por encima del Sevilla, pero el cambio de tendencia de unos y otros hace que este derbi sea más igualado. Además de esa máxima que siempre podemos decir que un derbi es un derbi y da igual cómo llegan los estados de ánimo. Entonces, visto lo visto y ateniéndonos a bajas sensibles también del Sevilla, esto ya es una cuestión puramente física. Estamos hablando que Suazo y Vargas se han lesionado y son 2 de los mejores jugadores de este equipo, de esta plantilla actual, con la única esperanza de la vuelta de Carmona tras sanción. Y con un Betis que prácticamente parte de todo para poder jugar, y con incluso muchas posibilidades en la zona de 3/4 para elegir, yo creo que sigo pensando que el Betis es favorito para este partido. ¿Alinearía a alguien del Sevilla? Podríamos poner a Carmona, podríamos poner a Marcao, que parece que ha encarrilado 2 partidos consecutivos buenos. Podríamos también tener a un Peque que por sensaciones de juego ha mejorado. Podríamos ponerlo. Pero claramente me iría con Bartra, Nathan, Amrabat, Fornals, Abde, Cucho Hernández. Me iría con todos estos futbolistas. Y no sin desmerecer también la entrada progresiva de un Isco Alarcón, que viene del Dulce y que ya el otro día ofreció un gran puntaje con los pocos minutos que se le dieron. Creo que la banda derecha puede ser para autorrival, de la misma manera que puede repetir Valentín Gómez por la izquierda, pero lo que creo
severamente es que el Betis sigue siendo muy favorito pese a todos estos condicionantes de resultados que hemos visto, ya solamente por la disposición de plantilla de unos y otros. Me voy a ir con un 1-2 a favor del Betis, ya puestos a mojarnos con una cifra. Sevilla, 2 jornadas marcando, ha marcado en 12 de las 13 jornadas, o sea que es difícil que el Sevilla se quede con portería 0 a favor. Ha marcado además en todas las jornadas en casa, y una portería 0 solo en 6 jornadas. Y 1-0 también solo en casa, ¿eh? O sea que el Sevilla bastante coladero en casa. Por su lado, el Betis ha marcado en 12 de las 13 jornadas, solamente se ha quedado en una sin perforar las redes. 3 jornadas sin perder, una derrota en 9 jornadas, 2 encajando, y ha encajado fuera de casa en todas las jornadas. O sea que este 1-2, si miramos la racionalidad de lo que son las estadísticas, puede darse perfectamente. En la convocatoria para la Europa League, pensad chicos que hoy es jueves y todavía se está jugando Europa League y Conference League. Esto nos atañe a Betis, Celta y Rayo. Tened en cuenta estos 3 equipos para estar muy atentos en las alineaciones de esta noche y también forjaros vuestra propia idea de quiénes pueden jugar el fin de semana si descansan en lo que es esta jornada de hoy. Pues tenedlo presente, insisto. Convocatoria del Betis para la Europa League, se confirman las bajas de Gio Lo Celso, Bakambu, Bellerín y Pau López. Y en el entrenamiento del Betis, Nathan vuelve con el grupo, Lo Celso sigue fuera, junto a los lesionados Bellerín y Pau López, y Bakambu, titular habitual en Europa, no entrena por fiebre. En el Sevilla, Gudeli vuelve tras no estar ayer, y Azpilicueta y Isaac suman una sesión más y apuntan al 11. Suazo, Vargas, Januzaj y Nianzú, los 3 últimos no volverán hasta 2026. En la última hora del Betis, el comité de disciplina ha rechazado quitarle la roja a Antony y ha sancionado al brasileño con un partido. Así que el Betis recurrirá al comité de apelación para que pueda jugar ante el Sevilla. Veremos si se cumple. Ojalá. Yo tengo a Antony en 2 ligas y evidentemente con la pasta que vale es una severa putada el no poder disfrutarlo. Y más, bueno, ya si entra en polémicas, pues el tipo de choque fortuito que se medio dio o con qué intencionalidad hubo pues para fijar si esa roja era o no merecida. Baja en Copa y duda para la jornada 16, pues el caso de Suazo, que ya sabemos que cae lesionado, y Vargas, que este sí que le llevará para más tiempo. Opciones en el lateral, Carmona, Azpilicueta o Quique Salas. Venta de los 3 jugadores mencionados en el mensaje de arriba. Y en la última hora de las lesiones del Sevilla, Rubén Vargas estará de baja de 5 a 7 semanas, que siendo un jugador que vale 50 y pico kilos, para mí sería venta fantasy. Me da igual, cláusula que sin. O sea, estamos hablando de importes muy altos para un tiempo tan largo. Y Januzaj unas 4 o 5 semanas de baja, mientras que Gabriel Suazo menos, 2-3 semanas el periodo, pues esa lesión en el sóleo. Y en el parte médico de Bellerín, el jugador sufrió una lesión en el sóleo también, y por este motivo fue sustituido al descanso contra el Girona, y también se confirma la recomendación de venta obligatoria por estos millones que vale. Lo Celso también ha pasado pruebas médicas esta mañana y estamos pendientes de los resultados. Para Beli, Sevilla Betis 2-1, ojo a favor del Sevilla 2-1, Alfon y Juanlu no entran salvo jugadores puntuales. Pues mira, estamos más o menos igual, con sensaciones similares, solo que tú 1-2 y yo 2-1. Venga, vamos ya al antepenúltimo partido de la jornada, que es el Celta Español. Y este creo que va a ser un encuentro en el que no sé si vamos a ver a un Celta muy agitador con Giraldez haciendo tropecientos cambios, o vamos a ver un Español que por fin empiece a cosechar buenos resultados fuera de casa como los logra en Cornellá. Ahí falta por ver. Yo este partido, no sé por qué, me huele a un 1-1 de manual. Me huele a un 1-1, no sé por qué. Es un pálpito irracional, pero me da eso. Creo que en el Celta al final con tantas rotaciones es difícil apostar por gente segura. Creo que para Giraldez los 2 únicos fijos que no se tocan son Radu y Marcos Alonso. Esa es la realidad. Y el resto todo es un trilero. Un juego de trileros, porque no sabes a quién poner. No sabes quiénes van a rotar. Nos comemos aparte, no solo banquillazos, sino ceros, porque luego no sale en la segunda parte. Nos ha pasado con Carreira, nos ha pasado con Rueda, nos ha pasado con Mingueza, nos ha pasado con Aspas, nos ha pasado con Durán, nos ha pasado con Jutgla, nos ha pasado con Zaragoza. Yo del Celta intentaría evitar alinear jugadores. Intentaría evitarlo, sí o sí. Salvo Radu y Alonso, Marcos Alonso, nadie más. A partir de aquí, los que quieran emociones fuertes, pues que hagan lo que consideren. Del Español,
Creo que el 11 es muy, muy definido con lo que aquí vemos, con la única duda de si Pol Lozano o Terrats, porque es verdad que Terrats no ha contado para nada con Manolo González desde el principio de temporada, a diferencia de lo que vimos el año pasado en el Getafe, pero el otro día hizo muy buen partido con el Español, con los Periquitos, y podría ser que esto mereciera tener un poquito más de continuidad. Así que hay que ver si el doble pivote sería Pol Lozano, Urco González o Terrats y Urco González. Pero salvo esa posibilidad, el resto apunta bastante a todo lo que ya vemos. Especial mención voy a hacer a 3 nombres que me han gustado mucho últimamente y que creo que pueden ser vitales en la consecución de algo positivo en Balaídos, y estamos hablando de Pere Milla por la izquierda, Taigis Dolan por la derecha y Roberto Fernández en punta. Ahora, después de esto, solamente falta que el único que marque gol sea Edu Expósito en segunda jugada, que también puede ser algún tiro lejano. Pero la cuestión es que estos 3 jugadores mencionados, Pere Milla viene con gol, Taigis Dolan con varias asistencias y Roberto Fernández marca, ya sea de inicio o ya sea de revulsivo. Y solamente por ello estos 3 jugadores a mí me están levantando unas grandes sensaciones que me hacen pues confiar en ellos. Al menos en clave de continuidad. Evidentemente Edu Expósito hay que alinearlo y evidentemente a Cabrera o Carlos Romero o Dimitrovic hay que alinearlos, que sabemos que son fijos. Aunque aquí salgan al 70%, tengo dudas también con Calero y Omar El Hilali. Creo que al final por Calero puede jugar Riedel, por El Hilali puede jugar Rubén Sánchez, y con lo que ya sabíamos desde el inicio de Lozano y Terrats, pues no me atrevería tampoco a ir mucho más allá. Pero sí, nombres clave que para este partido podrían estar: Dimitrovic, Cabrera, Carlos Romero, Edu Expósito, Pere Milla, Dolan y Roberto Fernández. Creo que es un partido que, aunque el Español no pudiera ganar, y creo que ya digo que va a desenlazarse más hacia el empate, de la misma manera que es positivo para el Celta este resultado, yo del Celta intentaría evitar alinear a nadie o casi a nadie, salvo esos nombres ya comunicados, y del Español sí, me iría con más de media plantilla del 11. A ver, en el Celta 12 jornadas marcando, ha marcado en 12 de las 13 jornadas, solamente se ha quedado con una portería 0. También solo una derrota en 6 jornadas, lo cual demuestra la mejoría de este equipo de autor que es Giraldez. Ha encajado, eso sí, en casa en todas las jornadas y no ha ganado en casa. El Celta todavía no ha ganado en casa. El Español, por su lado, 2 jornadas fuera de casa marcando y ha marcado en 5 de las 6 jornadas, aunque también 3 jornadas encajando. Para Beli, Celta Español 1-1, también coincidimos. Aspas y Roberto Fernández, ataques de ambos equipos. Y última hora del Celta, con lesionados: parte médico de Fran Beltrán, el centrocampista otro que sufre un proceso gripal y apunta baja en Europa League, Svedberg y Hugo Álvarez tienen el alta médica, entrena con el grupo, Carlos Domínguez sale de la enfermería. En el entrenamiento del Celta, lo que ya hemos dicho, y en el Español vuelve al trabajo aún sin Javi Puado, Urco González de Zárate recupera la manija del juego y la suplencia de Pol Lozano estuvo provocada por temas físicos, o sea que entendemos que Pol Lozano podría volver a salir pese al buen papel de Terrats. Venga, penúltimo partido de la jornada. Sevilla, he visto ahí blanco y rojo. Girona, Real Madrid. Un Girona que nadie le daba un duro por él en Heliópolis y sacó un empate con el Betis. Algo impensable. Algo impensable, pero ahí está. ¿Qué Girona vamos a encontrarnos contra este Real Madrid? ¿Qué Girona vamos a encontrarnos? Pues la cuestión es que en casa jugadores de la talla de Unagi o Banat o Witsel pueden ofrecer una cierta irregularidad, pero creo que también van a ser puntuaciones un poquito discretas. O sea, creo que contra todo un Real Madrid, pues a lo mejor rindiendo muy bien 4 o 5 puntos pueden computar, especialmente Witsel y Unagi o Iván Martín si está en plenas facultades, que también venía con molestias. Pero yo, pese al gran papel en la defensa de Víctor Rey, su Arnau Martínez, no alinearía a nadie del Girona en clave defensiva, porque creo que el Real Madrid va a ir con todo. Tiene una Mbappé que viene de marcarle un póker de goles, o sea, 4 tantos al Olympiacos, con un Bellingham que tiene molestias, que aquí lo veo al 80%, pero no sé si llegará, ojalá que sí. Al final jugó media hora en Champions el otro día. Un Vinicius que viene de marcar, de aportar 2 asistencias en el partido de Champions, y un Valverde que también venía de descansar y que al final pues está gozando de más minutos últimamente. Pero sí que es verdad que en clave de transiciones me atrevo a apostar por esos jugadores que he mencionado del Girona, y por qué no de tirarnos un Banat de turno, porque
creo que el Real Madrid gol puede encajar. O sea, el Madrid empezó la temporada siendo muy sólido, siendo uno de los equipos menos goleados de la Liga, pero lleva 3-4 jornadas que encaja por doquier. Y solo por eso yo confiaría en que el Girona siguiera en esa tónica, marcando goles al Madrid. Entonces, creo que el Madrid va a ganar el partido. Auguro algo similar que lo de Olympiacos. Creo que puede ser un partido de 2-3, de 2-4, de 1-3. Pero creo que pueden haber jugadas protagonizadas por el Girona en clave ofensiva. Y por eso me atrevería a apostar por algunas ciertas piezas. Del Madrid igualmente, a nivel defensivo, podríamos apostar por carreras, por lo que se traduzca luego eso en forma de asistencia o gol, pero tampoco me iría a mucho más, ni mucho menos en pensamiento defensivo. Y menos pues con la defensa en cuadro respecto a los centrales, porque al final Asensio es duda, Hausen no sabemos si llega, podría incluso requerirse a Tchouaméni de falso central, Rüdiger todavía es pronto para que llegue, Militao sigue en el dique seco, demasiadas bajas. Y un Courtois que ya veremos si llega o no llega. Pero evidentemente los Güler, Valverde, Vinicius, Bellingham si llega o Mbappé, hay que alinearlos sí o sí. Y al final pues con todo este marasmo de cifras y sensaciones, pues creo que es un partido más que el Madrid va a ganar, encajando, pero también goleando. Y Beli ya nos comunica que se despide, se va de aquí, así que ya no podemos tener más noticias al respecto, no pasa nada. Muchas gracias por todo el tiempo que has estado con nosotros, nutriéndonos pues de noticias y de informaciones que nos ha venido de perlas para acabar de complementar cada partido, pero bueno, son prácticamente los dos últimos partidos que quedan, uno de los cuales es el Madrid, que evidentemente es para apostar por más gente del Madrid que del Girona, y la última hora de este último partido que cierra la jornada, Rayo Valencia. Tampoco va a ser nada del otro mundo, teniendo en cuenta que es partido que cierra la jornada el lunes y que siempre muchas veces intentamos evitar alinear a nombres de un día tan tardío que después, con tantas horas de por medio, al final muchas cosas pueden cambiar. Así que estaros atentos mañana viernes a si hay alguna noticia de última hora del Rayo Valencia, pero evidentemente aquí sí que iríamos muy prácticos pues con aquellos jugadores que más rendimiento han aportado en estas últimas jornadas para ser conservadores y para tampoco tirarnos ahí un triple. Creo que este partido es un encuentro en el que los dos llegan con buenas sensaciones, pero confío más en el Rayo. Más allá del tropiezo en Oviedo, en Asturias, creo que los dos equipos llegan bien, pero el Rayo